Ah, porque en Cuba eso de que el último mono se ahoga es totalmente cierto. Se queja el gobierno y hasta caen mal porque ellos no van a hacer nada. Que ayer dieron 2 paquetes y hoy un paquete. Ahí pegada. Yo no la conozco, pero para eso ella tiene que secarse a ella porque ella es la que está aquí. Es una falta de respeto, como quiera que sea. Me estás pasando gato por liebre. Los cubanos diríamos, me estás pasando pollo por pescado. No te equivoques. Está en cajas en el piso y de ahí es que te lo venden. Entonces llega prácticamente a las casas descongeladas. Que si el gobierno los agarra vendiendo estos pollos así, este precio, pues por supuesto que va a tener problemas. Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris, que este es un canal sobre realidad cubana. Caballero, te enseño a cómo ser cubano y no morir en el intento. Y para no morir en el intento, hoy tenemos módulo. Llegó el módulo y es de pollo. Pero antes te cuento brevemente qué es el módulo en Cuba. El módulo se refiere a productos normados que vende el gobierno por la libreta de abastecimiento. Puede ser aseo, alimentos, como hoy, el caso de hoy que es el pollo. Productos que antes podíamos comprar en los supermercados, pero por la actual escasez de Cuba se venden así de forma normada en lugares donde antes se vendían dólares. Y hoy tengo un conflicto, así que yo quiero que tú te quedes conmigo para resolverlo juntos. A ver, ¿qué venga el módulo? Muy bueno. Pero llegó al mismo tiempo en casa de mi mamá y en mi casa, o sea, para las dos libretas. Lo que yo quiero hacer hoy y que tú me acompañes porque esto va a estar bueno, tú vas a ver. Tú vas a ver. Eso es una falta de respeto, como quiera que lo mire. Yo estoy segura que el día promete. Es comprar primero el módulo de mi mamá y luego comprar el módulo nuestro. Por eso te digo que no te vayas, porque en Cuba estas cosas quieren decir colas. Que para comprar cualquier producto normado hay que hacer cola. Y nos dijeron que la bodega de mi mamá iba a estar vendiendo el módulo aquí, en esta cupé, esta gasolinera, sí, que aquí iban a estar vendiendo el módulo, pero no hay nadie. Entonces una señora nos dijo que por la bodega del Camino del Oriente, que es para acá, estaban vendiendo módulos. Así que vamos para allá porque posiblemente ese sea el de mi mamá. Ya despaché a Lisander, le dije que se fuera a editarle los videitos a ustedes que tanto les gusta, porque aquí sí hay tremenda cola. O sea, aquí están vendiendo módulos y la cosa es para largo. Bueno, esta cola es para el módulo. Para el pollo. ¿Y llegó caja o por paquetico? No, por paquete dicen que por paquete. Paquete. La van a poner ahí. Ah, pero es la cola completa. Por aquí, mira, por aquí. Si no se ponen uno detrás de otro. Ahí todo el bojote que lo llaman. Ah, no, porque viene con la cara de uno para marcar. Yo busqué la leche, tú estabas ya tieso y la gente haciendo colmo. Pero no lo están haciendo por número de libreta o por orden de llegada. Es por la cola. Sí. ¿Cómo lo han mandado? Sí, en la avenida. Ah, no, no es de aquí. ¿No es de aquí? Ay, me dijeron que era aquí. De otra manera, mira, pregúntale al acomodador. Ya. Está la escalera del abrigo negro. Es el que sabe, mira, que está de espalda para acá. Ese es el que sabe de dónde. Ah, ya está bien. Voy a preguntarle al acomodador, que es el muchacho de allá arriba, a ver qué tienda es. Porque me dijeron que era en esta, pero... Niño, bueno, ¿de qué bodega están vendiendo aquí el módulo? El Oriente. ¿No es la avenida? No. Niño, y la caja es una caja de 4 paquetes. Y para 4 libretas, ¿no? Una caja para 4 libretas. Gracias. Como vieron, aquí nos están vendiendo el pollo de la bodega a la que pertenece mi mamá. Mi mamá pertenece a la bodega que se llama La Avenida y no es esta. Pero me dijeron que en Rancho Luna, que está en la feria, están vendiendo también módulos. Entonces, ese sí debe ser el módulo de la tienda a la que pertenece mi mamá. Pero que Rancho Luna no está muy cerca de aquí. Por eso llamé a Lisander. Aquí estoy toda empoderada esperando a Lisander que venga en la chichiturbo para que me lleve. Ay, pobre Lisander, ha dado tremendo pedal en la bicicleta hoy. Pero también aprovecho para decirles otras cosas. Ustedes dirán, Nauri, pero tú estás cogiendo una lucha con el módulo. ¿Por qué tú no vas a un supermercado y compras el pollo y listo? Pues porque aquí no es así, en Cuba no es así. Si usted necesita comprar pollo, la forma más económica, más barata en la que puede encontrarlo es así, con estos módulos del gobierno. Cuando el gobierno dice, hey, usted puede venir a comprar, ya tiene aquí su pollito. Porque ustedes saben desde hace cuánto a mí no me venden pollo. Desde hace 2 o 3 meses les cuento. Que conste, yo vivo en Las Tunas, Cuba, a 600 kilómetros de la capital. En Las Tunas, Cuba.
estamos así. Entonces esto no lo podemos perder, ni lo puedo perder yo, ni lo puede perder mi mamá. Y dicen que van a vender otra vuelta de pollo, además seguida a esta. ¿Será porque estamos en diciembre? Hermoso. Caballeros, ya estamos llegando a Rancho Luna y cola hay. Quiere decir que están vendiendo módulos. Ahora hay que ver si están vendiendo en la tienda a la que pertenece mi mamá. Uf, vamos ya. Bueno, esta es para la tienda de la avenida, el módulo de la tienda de la avenida. ¿Qué están vendiendo? Pollo. ¿1 o 2 paquetes? Bueno, ¿hasta qué número están dando hoy? 1540. 1540. Gracias. Se queja el gobierno y hasta caen mal porque ellos no van a hacer nada. Yo dice que parece que es la gente de apoyo. No, es para la cantidad que están dando. Que ayer dieron 2 paquetes y hoy un paquete. Pero ayer vendieron también en la tienda de la avenida. Sí. Y vendieron 2 paquetes por persona. Y hoy nada más 1 entonces. Una caja para 4 libretas. ¿Qué pasa? Que ayer estaban vendiendo 2 paquetes por libreta. O sea que una caja que trae 4 paquetes sería destinada a 2 libretas. Pero hoy están dando solo un paquete por libreta. Quiere decir que una caja ahora será destinada a 4 libretas. Y la gente está, imagínate que arde porque hace 3 meses que no viene pollo. No sé por qué pasa eso. Si tú sabes que en una bodega hay 4.000 libretas, cuando a ti te destinan el pollo para esa bodega, te dicen cuántos paquetes de pollo hay o cuántas cajas. Entonces, ¿por qué al otro día ya tú dices que no, que los de hoy van a coger menos pollo que los de ayer? Es injusto, totalmente injusto. Este niño ayer yo hice un arroz blanco y fíjate, si te quería a esa hora potar, digo, ay, yo no puedo para eso, me gusta el caldo. ¿No ves que eso es lo que le dan en el internado? Agua y gozo de... A 250 pesos una libra de frijol. Sí, mamá, sí. Dios mío, ¿cómo estamos? Bueno, salió del potaje como en 500 pesos. Un potaje 500 pesos. Y sin mucha carne, ¿sí? ¿no? Así mismo. Antes era un fricasé una vez al mes, carne una vez al mes. Ahora es frijol una vez al mes. Así mismo. Mientras seguimos en la cola, les voy a contar un chismecito. Ustedes han oído la expresión bien cubana, pollo por pescado. Bueno, pues yo les cuento por qué esta frase. Es que en Cuba nos deben vender una cantidad X de onzas de pollo al mes, poquitas, pero bueno, una cantidad X. Y también una cantidad X de onzas de pescado al mes. Pero como una vez más Cuba, una isla rodeada de mar y no hay pescado, cuando uno iba a la carnicería con la libreta de abastecimiento a buscar las onzas de pescado que nos correspondían, pues uno le preguntaba a la carnicera, ¿hay pescado? Y ella te decía, no, hay pollo por pescado. Desde entonces no hemos visto más pasar el pescado por la carnicería. Yo diría que esa frase que en el mundo dicen, me estás pasando gato por liebre, los cubanos diríamos, me estás pasando pollo por pescado. No te equivoques. Vamos a seguir en la cola, que esto no se me puede pasar. Yo no la conozco, pero para eso ella tiene que secarse a ella, porque ella es la que está aquí. Es una falta de respeto, como quiera que sea. Es una falta de respeto, porque para qué tú estás hablando. Por una gente, pero para lo que tú. Cuando necesitan de mí, tú ves, ya, y toma. Sí, tranquila. Voy a llevar pollo ahí. Por un número más, por uno más. No, mi hija me dijo. Mira, yo no la conozco, pero ella tiene que ver con la compañera que es la que está al frente de la cola. Eso es una falta de respeto, como quiera que lo mire. Y como seguro se dieron cuenta, aquí casi todas las personas están en edad laboral y dirán, Nauris, pero ¿y no los despiden en el trabajo por faltar para comprar el módulo? Pues no, porque esto es general, caballero, esto es en toda Cuba. Hasta el director de una empresa, cuando llega un módulo, tiene que dejar lo que está haciendo y venir a hacer la cola o mandar a alguien a que le haga la cola, porque también existen los domicilios. Pero bueno, la necesidad es tal que todo el mundo entiende que pase lo que pase, tienes que dejarlo todo y venir a hacer la cola. Ah, porque en Cuba eso de que el último mono se ahoga es totalmente cierto. Miren, ayer estaban vendiendo 2 paquetes por persona y hoy solo 1. Cosas de Cuba. 198 a mi tía. Por 2 pesos no fueron 200 pesos. Y ayer estaban dando 2 paquetes que costaban casi igual. 2 paquetes. Hoy un solo paquete. Y así todo. Aquí de nosotros, si reparten detergente líquido por otro lugar, a nosotros no nos traen. Y estoy viendo a las personas que están saliendo con los nylon de pollo. O sea, que esta vez no vamos a tener que hacer como otras veces, que es tirar una caja de pollo contra el piso para separar los muslos. A ver
bien, los pongo en contexto para que no piense que yo estoy loca. Venía una caja de pollo de más o menos 60 muslos, vamos a ponerle, para 3 libretas. Esos muslos están congelados, están pegados y todos no vivimos juntos. Por supuesto, son 3 libretas, 3 casas diferentes. ¿Y qué hacen las personas? ¿Qué hacíamos? Bueno, pues a tirar la caja contra el piso, los muslos empezaban a saltar como que eran ranas por donde quiera, llenarse de tierra, y uno que tenía que hacer, pues coger los muslos del piso, dividirlo, o sea, entre 3 libretas tocarían más o menos a 20 muslos por libreta, y nada, los echa en sus hábitats y para la casa así llenos de tierra y todo, lavarlos en la casa, porque imagínate, ¿quién en Cuba va a botar un muslo de pollo? Y yo también, mamita, yo compré un arroz en la placita a 70, mamá, sin mentirte, lo tuve que botar. Y el azúcar, que no hay, es lo malo. No hay. No solo que está cara, que no hay. Que no hay. Qué cosa más mala ese arroz, pero tuve que quitarlo fuerte. No puedes hablar nada, tragar en seco. Por lo que veo, la cola es para largo y tendido. Entonces lo que voy a hacer es, ya si veo que no avanza en un ratico, llamar a Katy para que pida permiso en el trabajo y busque ella el módulo de la casa de mami, porque es que Lisander no puede ir solo a buscar el de nosotros porque tiene que editar, si no ustedes no van a tener videitos. Vamos a ver cómo avanza esto. En la tienda no hay nada. A ver, porque la tienda está vacía. Ya voy a llamar a Katy porque ya ella tiene que relevarme. Yo tengo que comprar el módulo, el pollo, en mi bodega también. Y bueno, hoy es hasta el 1400 y tanto. O sea, quiere decir que mi mamá es el 1300 y pico. La libreta donde están toda mi familia, mi mamá, mi hermana y todo el mundo, hoy deben alcanzar. Así que ya. Mi hermana está trabajando, pero ella tiene que venir para acá porque cuando el módulo llega, el cubano deja de hacer lo que esté haciendo, porque es que después, ¿dónde compras la carne o estos productos a menor precio? Por eso es que es tan importante y nadie puede dejar pasar el módulo. Así que están colándose también ahí. No, que colaron a domicilio y ahora le falta un papel. Bueno. Tienen que buscarse. Caballero, no alcanzamos. Estuvimos todo este tiempo desde por la mañana hasta el mediodía porque vendieron solo hasta las libretas número 600 y nosotros somos el 624. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar ahí porque quizás algunas personas no van a comprar el pollo y esa sería nuestra oportunidad. Pero bueno, nadie dejó de comprar el pollo porque es un tiempo en que a todos los cubanos les hace falta comprar platos fuertes. Estamos en diciembre, fin de año, caballero, y muchos cubanos, por supuesto, no van a poder asar su pedacito de puerco como es costumbre en Cuba. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues un fricasé, un pollito asado, quizás precisamente de estos pollos que nos vienen por la libreta de abastecimiento. Así que vamos a esperar a mañana. Vamos a ir para allá porque dicen que ya van a vender todos los números que faltan. Bueno, este es del módulo. Paquete por libreta. Ay. 4, la caja de 4 libretas. No hay que caer la Ya, no hay que caer la maceta como... Yo macetearlo. Nos quitamos arriba tremendo trabajo, pues si no. ¿Para ayudar? Ay. Leña, yo estoy esperando por el marido de Lilia. ¿Y en qué anda? Anda por Holguín, tengo que esperar que venga de Holguín. Señor, ¿se va a ir en algo, No se va a ir en la bicicleta en ando, que coja. Bueno, porque si no... échame estos 200. No, pero aquí hay vieja para rato, no creo que la lonja vieja no puerca. La puerca me dio una lonja y lleva el berraco, yo creo que no pesa más que eso. Ay, este es domicilio. Bueno. No mete la familia. Claro. Mi mamá, mi nuera, mi... Bueno, usted está fuerte. Sí, 64, bien 10. 64, y las colas estas no es fácil. Buenos días, ¿está el administrador de la campana? Ay, qué bueno. ¿Van a vender todo el pollo hoy? Ya hoy todo, mamá. ¿Y qué es de caja o de bolsita? Un paquete de muslo en 170 pesos. Ya, bárbaro. Gracias. Toma tiquecito, mi vida. Bueno, la verdad nos ha llamado la atención que están mejorando la calidad de las impresiones de los tickets. Dice La Campana, impreso en computadora, ni siquiera escrito a mano. Normalmente es un papelito con un numerito y una firma y ya. ¿Están para entrar de La Campana? Mira, hay una culita atrás de la señorita. La fruta también y todo. Y todo ahí. Para La Campana. Ahí mismo, ahí detrás de él, ¿no? Es todo el mundo. No han llegado a mí. Ya.
¿Se puede? ¿Ya entro o espera? No, todavía. ¿Ya? Gracias. Vacío. Gracias. Buenos. Niño, ya aquí en Doña Nelly no venden dulces, como antes. Nada más módulo, 170. Gracias. Uy, gracias. Dale, mami, dile que ya resolvimos el pollo de la comida. Al final logramos el premio, caballero. Tenemos aquí el pollo. Y este de aquí, ustedes lo ven congelado, pero por lo general no viene así. Ya llega a la casa botando un agua de sangre, porque en los lugares donde nos lo venden, en esas tiendas, pues no está así como en refrigeradores o en neveras. Está en cajas en el piso y de ahí es que te lo venden. Entonces llega prácticamente a las casas descongelado. Y miren, yo aquí quiero darles un dato. Muchos de ustedes me han preguntado, Nauri, pero ¿cómo el cubano sobrevive si gana $24 o $22 aproximadamente al mes? Pues este paquete de pollo que ustedes están viendo ahí en el mercado negro ahora mismo se está vendiendo a 3,000 pesos, de 170 pesos que nos costó. Pero Nauris, ¿por qué el cubano vende el pollo? ¿No le gusta comer pollo? Pues sí, al cubano sí le gusta comer pollo, nos gusta comer pollo, pero con esos 3,000 pesos que usted obtiene vendiendo este pollo, le compra zapatos a sus hijos, compra detergente, compra jabón, compra otras cosas que la verdad están bien caras, como todo. Entonces así es como el cubano sobrevive, porque este paquete de pollo, si lo vendes en 3,000 pesos en el mercado negro, vendría siendo casi el salario promedio de un cubano. Vamos a seguir sacando cuentas. Este paquete de pollo nos costó 175 pesos, pero la libra de pollo ahora mismo en el mercado negro está sobre los 300 pesos. Yo quiero que me comentes cómo haces para comprar los alimentos, cómo haces para comprar estos productos. ¿Los compras así, de forma normada, como lo hago yo? ¿O vas a un supermercado y ya y los compras? Y también quiero que me digas si con lo que cobras, con tu salario, puedes vivir, comer, vestir, hacer todo esto, o si tienes que hacer algo más, digamos como por otra vía para poder llegar a fin de mes, como lo hacemos aquí en Cuba. Ah, espérense, que no les había dicho. Esto del mercado negro, de vender el pollo a 3,000 pesos, por supuesto, esto no es legal. Esto las personas, los cubanos, lo hacen producto de la necesidad. Cosa que si el gobierno los agarra vendiendo estos pollos así, este precio, pues por supuesto que va a tener problemas. Pero cuéntenme cómo es esta situación en sus países, o en Cuba, donde ustedes vivan. Cuéntenme cómo es esta situación. Nos vemos en otro video, como siempre. Compartan, no dejen de comentarme. Denme ese like, caballero, para seguir creciendo, que si no, no podemos crecer y esta familia tiene que hacerse bien grandota. Un beso grande, nos vemos en otro video. Los amo. Ah, espérense, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, que por ahí en Instagram estamos en el chismecito también, Besotes, los amo.